727-5420 y tu línea directa Austin 512-215-4909. El día de hoy en los controles mi queridísimo Toño, Grecia Moya en la producción y de este lado del micrófono tu maestra en nutrición clínica Luisa Ortega. En las cámaras mi querido César por allá. Muchas gracias César, que todos los días nos hace el favor de hacer que nos veamos más guapos para todos aquellos que nos ven a través a través de las cámaras, ¿no? Y bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? La semana pasada les dejé la tarea de que checaran sus etiquetas y supieran cuál era la cantidad o el tipo o la forma de azúcar que estaban consumiendo los líquidos. El día de ayer les platiqué que esta semana lo podíamos seguir haciendo, pero lo podemos hacer con cosas que no tienen etiqueta. Por ejemplo, ¿qué te parece que esta semana cambias el tipo de líquido con el que acompañas tus alimentos a la hora de la comida? De repente, luego en México estamos muy acostumbrados a el agüita de frutas, mamá, ¿no? Pásame un vasito. Y entonces en un vasito de agüita de frutas nos estamos aventando, en 3 nos estamos aventando el azúcar total que necesitamos en un día, ¿no? Para una persona que además hace ejercicio, en 3 vasitos. Entonces, ¿qué te parece que esta semana tratas de consumir líquidos que no tengan azúcar? Vamos pensando en un agua natural, en un agua de limón, en un agua de Jamaica, por ejemplo. ¿Y con qué la vas a endulzar? Idealmente, con nada. Pero si necesitas todavía ese saborcito, esa sensación de dulce, puedes buscar, por ejemplo, la stevia, que es una hojita que es dulce, la plantita así se llama, stevia. Y ya se está empezando a acostumbrar en muchas casas, ya varios pacientes, que por cierto los mando a saludar a todos los que me están escuchando, que es, digamos que la parte de arriba de la hoja, el aceitito de la hoja es dulce, y esto tiene muchísimos años utilizándose para endulzar, es un edulcorante natural, vamos a decir, que no te da una gran cantidad de calorías, sino incita respuestas anormales de insulina en el cuerpo. Entonces, ¿qué te parece que esta semana buscas no consumir líquidos con azúcar? Acuérdate que la idea del azúcar no es decir, no tomes azúcar, entonces toma un edulcorante. No, la premisa es, azúcar no, pero si lo necesitas, busca algo que no te dé tantas calorías, ¿sale? ¿Cómo ven? Está buena la tarea, ¿no? Muy sencillita, muy sencillita. Y bueno, antes de seguir con el tema y con las secciones y demás, quiero saludar por ahí a mi queridísima tía en Morelia. Vivo, te mando un abrazo, espero que te sientas mejor. Jaimito, un abrazo a los dos. Y también quisiera saludar a alguien que no nos ha estado escribiendo últimamente, Rubí. Rubí, espero que estés pudiendo lograr todas tus metas, todo lo que te has propuesto durante estas últimas semanas. Rubí, que nos escucha desde República Dominicana, espero saber de ti pronto y saber que estás mejor. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que es, digamos que, muy controversial, porque mucha gente nesea con el tema. Miren, muchas veces cuando tenemos un problema de salud, nos gusta escuchar más a la vecina y a lo que le sirvió a mi amigo y al no sé qué que le sirvió a no sé quién porque me dijeron en la tiendita que no sé cuánto. Y entonces, no sé, creo que esto nace de que nos da miedo ir al médico. El día de hoy, y como todos los martes, vamos a hablar de un problema de salud y el problema de salud del que vamos a hablar hoy se llama estreñimiento y su relación con los hemorroides. En este tema, de repente nos da miedo ir al médico, o nos da pena, o no queremos ir porque, no sé, realmente no tendría por qué ser algo penoso. Simplemente es una situación que es tan común y a lo mejor de una parte del cuerpo de la que no nos gusta hablar, que no nos gusta acercarnos al médico y entonces acabamos haciéndole caso a hierbas que no están comprobadas que funcionan, a remedios que quién sabe quién le funcionaron. Y déjenme decirles que el estreñimiento y sus causas son increíblemente diversas y el tipo de tratamiento que el estreñimiento tiene que llevar tiene que ver con la causa, ¿sí? Y lo que le haya pasado a la señora y a la vecina y a la señora de 2 casas y al señor de la tiendita no es lo mismo quizás que te esté pasando a ti. Entonces, ojo, la invitación del día de hoy es que a pesar de que sea un tema del que no nos guste hablar, tienen que checarse con el médico, no le hagan caso al vecino, no se automediquen. Recuerden que inclusive hasta la ingesta de líquidos, la ingesta de fibra en la dieta es individualizada.
cada uno vamos a tener necesidades diferentes, porque nuestros problemas seguramente van a estar causados por situaciones diferentes. Así es que, antes de seguir con el tema del estreñimiento y los hemorroides, nos vamos a ir con la siguiente sección. Dime de qué padeces y te diré qué comer. Dime de qué padeces. Bueno, el día de hoy es estreñimiento y hemorroides. Oiga, doctora, es que de verdad me cuesta mucho trabajo ir al baño. Mucho trabajo. Miren, eso de me cuesta mucho trabajo es una, digamos, premisa muy subjetiva, porque a cada quien nos cuesta de manera diferente, ¿sí? Entonces tengo muchos pacientes que llegan a la consulta y me dicen, no, doctor, es que ando súper estreñido. Y entonces les digo, muy bien, ¿cuál es la frecuencia de las evacuaciones? No, pues 2 diarias, ¿no? Y entonces mi cara es de sorpresa, porque digo, bueno, ¿y cuál es el motivo del estreñimiento? ¿Por qué se siente así? Bueno, pues resulta que este hombre o mujer o paciente, finalmente todos los días iba 5 veces al baño. Pero si de repente el patrón de la frecuencia en este paciente cambia, el paciente tiene un esfuerzo que tiene que hacer extra, entonces para ese paciente en particular es un problema y a él le llama estreñimiento, ¿sí? Entonces, el estreñimiento se va a definir en función de lo que el paciente refiera. Si realmente la definición de estreñimiento va a ser que es una masa fecal que dura más de 24 a 72 horas después de la ingestión de una comida. Regresando al corte, vamos a hablar de cuáles son estas diferentes tangentes del estreñimiento. Quédate con nosotros y no te lo pierdas porque regresando vamos a tener 2 regalitos para ti. Regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que vas a poder resolver todas tus dudas de nutrición. Recuerda que los teléfonos ya están abiertos, 3122-1190, 3647-1883, la línea nacional sin costo, 01800-727-5420, tu línea Austin 512-215-4909, el chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx y recuerda que puedes mandarnos todas tus dudas a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx y puedes escribirnos directo por Twitter @nutricionvida1. Todo el tiempo estamos tratando de contestar todas tus dudas y todo lo que nos llega. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. Muchas gracias por mantenerse en esa constante actitud de cuestionar. La invitación de este programa es a que se cuestionen. Bueno, si yo escuché esto y me dijeron esto otro, bueno, si yo ya sé esto, es ayudarlos, es darles herramientas para que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Claro, en situaciones de salud, recuerden que no debemos de hacer, digamos que cosas locas con nuestra salud, ni tomar decisiones a la ligera. Cualquier cuestión de salud tienen que tener un diagnóstico médico, tiene que estar alguien enterado de la situación de salud. Yo sé que de repente mucha gente así tenemos miedito de ir al médico, ¿no? Y luego con cuestiones como de las que vamos a hablar el día de hoy, pero los invito a que se chequen, de verdad, el estreñimiento tiene solución y realmente cuando una persona sufre de estreñimiento, cuando ha cambiado su patrón en la frecuencia de las evacuaciones, el estado de ánimo y la calidad de vida disminuyen muchísimo. Entonces, ¿qué te parece que te invito a que de verdad te sientas mejor? Te lo mereces, sí. Y saben que bueno, yo sé que la mayoría de las personas que están aquí escuchándome escuchaban a Blanca Mercado y les voy a decir algo que yo escuché de su programa, que por cierto la mando a saludar si me está escuchando o si nos está escuchando. Me dejó muy, muy marcada una frase que le escuché que decía, recuerda que tienes exactamente lo que crees que te mereces. Ajá, y eso también se aplica en salud. Y entonces puedes estar bien, claro que puedes estar bien. Hay condiciones que quizás no tienen solución, que quizás no tienen una cura, pero tienen manera de controlarse y eso te puede llevar a tener mejor calidad de vida.
Estamos hablando de calidad de vida, de mejorar las condiciones en las que estás ahora para que puedas tener una vida pues más feliz. Para eso estamos en este mundo, ¿no? Para ser más felices. Entonces, ¿qué les parece? Que los invito a que sepan que la mayoría de las situaciones de salud tienen manera de controlarse y tienen manera de ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener 2 regalitos para ustedes. Vamos a tener 2 pases para un 10% de descuento en la primera consulta de nutrición, evaluación, historia clínica, un plan de alimentación personalizado, individualizado, según la situación clínica de cada paciente. Tenemos 2 pases de 10% de descuento para la primera consulta. 2 pases para la primera consulta, 10% de descuento. Y lo que quiero que hagamos el día de hoy es que me hablen y me digan cómo es que el programa los ha ayudado a tener mejor calidad de vida. Y entre las personas que nos llamen vamos a regalar en estos 2 pases como una especie de manera aleatoria, así una especie de rifa. Entonces, llámanos, platícanos cómo es que el programa Nutrición y Vida te ha ayudado a tener una mejor calidad de vida, o cómo es que alguno de los consejos que te hayamos dado en este tiempo que tenemos al aire te han ayudado a sentirte mejor. Así es que no lo olvides, 10% de descuento para las personas que nos llamen y nos digan. Vamos a tener 2 pases de 10% de descuento. Bueno, vamos a seguir con el tema. Estamos con estreñimiento y hemorroides. Y les decía que la definición de estreñimiento es esta masa fecal por más de 24 a 72 horas después de la ingestión de una comida o cuando el paciente tiene que hacer esfuerzos para defecar. Les decía que realmente hay cosas que vamos a tener que evaluar dentro de un paciente cuando llega con esta queja, ¿no? Cuando el paciente es que me siento mal, es que mi patrón de evacuación es diferente. Claro, no vamos a llegar con esas palabrerías, ¿verdad? Que nomás yo me las sé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el estreñimiento cae dentro de una serie de problemas que se llaman alteraciones del colon. Entonces, ojo, las funciones de este segmento del aparato gastrointestinal son la reabsorción de agua y nutrimentos a la última parte, digamos, de nuestro del tubo, ¿sí? Recuerden que desde la boca hasta el ano es un mismo tubo. Simplemente va a ir cambiando la función de cada una de las partes del tubo dependiendo a qué altura estemos. En la última parte se llama colon y la función es la de reabsorción de agua y nutrimentos inorgánicos y la disposición adecuada de los residuos alimentarios. Digamos que al colon llega todo aquello que no se ha digerido en la parte en la que se digiere, que es el intestino, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sale? Digamos que entre el estómago y el colon hay una serie de tripas que nos van a ayudar a absorber, y en cada parte del intestino vamos a absorber diferentes cosas. En la última parte, que se llama colon, está dedicada, digamos, nada más a una reabsorción de líquidos, y cuando hay un buen bolo intestinal, digamos que suficiente cantidad de fibra, se crea una buena masa que sale de manera normal por la última parte de nuestro tubo que se llama ano, ¿sí? Ahora, para que este bolo pueda ser normal, necesitamos tener una combinación de los 2 tipos de fibra que existen, que ya en alguna ocasión lo habíamos platicado. Existe la fibra que se llama soluble, que es la fibra que tiene mayor, digamos, afinidad o tiene la facilidad de pegarse a las moléculas del agua, que es la fibra babosona, ¿sale? Es la fibra como del nopal, de la avena, de la chía, de la linaza, así como la especie como de babita que sale. Esa es la fibra que se llama soluble. Y esa es la fibra cuya función es ayudarnos a que el paso de este bolo que tenemos en el intestino sea normal, sea completamente normal, digamos que no lastime, que resbale bien, para entendernos perfectamente, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de fibra que se llama fibra insoluble. La fibra insoluble es aquella que no se disuelve o que no tiene afinidad de pegarse a las moléculas del agua. La fibra insoluble, digamos que es como la cáscara del salvado de trigo tostado o de la cascarita que tienen, por ejemplo, algunas semillas como las almendras, por ejemplo, como los panes de caja,
como la quinoa, como el arroz, o sea, digamos que como más duros, ¿sí? Esto es lo que nos va a ayudar a darle forma a este bolo. Entonces, una parte de la fibra que consumimos en la dieta le da la forma y la otra parte ayuda a que resbale, así de fácil, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa? En algunas ocasiones, el problema del estreñimiento tiene que ver con el tipo de fibra, la frecuencia con la que lo consumimos y el cómo lo consumimos. Pero me vas a decir, oye, no, Luisa, espérame. Pero si yo consumo muchísima fibra, ¿por qué me siento tan mal? Bueno, muchas veces, no todos los problemas, ojo, cada uno de los problemas que tengamos tiene que ser primero visto a través de un diagnóstico médico, porque los problemas de estreñimiento pueden ser por diferentes causas y dependiendo de su causa es como se debe de tratar. Pero, en general, nutricionalmente hablando, tenemos que revisar el tipo de fibra, la proporción en la que estás consumiendo esa fibra, la cantidad de líquidos que estás consumiendo, la actividad física y, por supuesto, cuando de repente somos el primer acercamiento para un paciente en nutrición, ver la situación emocional. Porque, como bien saben, nuestro intestino ya se le llama por ahí, ya ha empezado algunas publicaciones médicas a decir que el intestino es nuestro cerebro emocional. Por el número de terminales nerviosas que hay, se considera que de hecho tiene casi la misma cantidad de terminales nerviosas que el cerebro. Entonces, piénsalo, sobre todo las mujeres, ¿no? De repente estás preocupada y ¡tum!, el intestino se nos hace bola, se nos hace un nudo. Estás contenta y ¿qué sientes? Maripositas, ¿no? Estás triste y ¿qué siente el intestino? Como un poco sueltón, ¿no? Te asustas y bueno, o sea, todo recae en el intestino. Entonces, las sensaciones que tienes, digamos que sensoriales, vamos a decirlo así, tienen que ver con terminales nerviosas, ¿sí? Esas terminales nerviosas, por supuesto que van a afectar a la frecuencia, digamos, de evacuaciones o al patrón normal de las evacuaciones. Así es que, ojo, vamos a revisar cuáles son los tipos de fibra y cuáles son las soluciones que te propongo para mejorar tu calidad de vida en una situación, por ejemplo, de estreñimiento y de hemorroides. Quédate con nosotros, regresamos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta a tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que puedes resolver todas tus dudas de nutrición. Recuerda que estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El chat ya está abierto, así es que comunícate con nosotros, www.radiomujer.com.mx. Puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, @nutricionvida1. El tema de hoy estábamos con el estreñimiento y con las hemorroides. Les estaba platicando de las características de la fibra. Para empezar, el estreñimiento tiene que ver con una alteración en la función de la última parte de nuestro tubo digestivo que se llama colon. Es la última parte, ¿sale? Ahora, les explicaba que para que el colon funcione, digamos, de manera normal, pues necesita tener la combinación de dos tipos de fibra. Les voy a dar algunas funciones que la fibra cumple, independientemente de que sea insoluble o insoluble, tiene que ser la combinación de estas dos. Nos va a ayudar al crecimiento y al mantenimiento de la flora bacteriana normal, que al degradar la fibra produce agua, bicarbonato de calcio, ácido acético, ácidos grasos de cadena corta, que son fuente energética de los colonocitos, digamos que es el alimento de las celulitas en el colon que se van a llamar colonocitos. Va a atrapar algunas sustancias químicas y se une a ácidos biliares, con lo que disminuye la reabsorción de la grasa en la última parte, ¿no? Previene la absorción de algunos tóxicos y en exceso se asocia con la disminución de la absorción de algunos nutrimentos, que esto, por cierto, es algo clave en las dietas que son exageradamente altas en fibra. Ojo, recuerden que hemos hablado con mucha insistencia de que todos los planes de alimentación tienen que ser individualizados porque la cantidad de fibra y la cantidad de líquido son individualizados.
cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y las razones por las cuales hayamos tenido alteraciones en la función de nuestro tubo digestivo pueden ser muchísimas y dependiendo de la causa es el tipo de tratamiento que vas a llevar. Así es que nada de que a mí me dijeron que tomara mucha chía y me dijeron que tomara mucha linaza porque no sé qué. Si tu problema es de inflamación y le metes más fibra, te va a doler el estómago, por ejemplo, ¿sí? O te vas a provocar una diarrea que a lo mejor no tenías, ¿sí? Y el provocarte diarreas por un consumo inadecuado del tipo de fibra que estás teniendo, te puede provocar el siguiente problema, que es la última parte en nuestro colon, hemorroides, ¿sí? Las hemorroides son como la salidita, digamos que en la última parte cuando tú vas al baño y te limpias, se siente como una protuberancia anormal, que en algunos casos duele, en otros no, en unos casos sangra y en otros no. Es una protuberancia al final, digamos, del anillo, ¿sí? Del ano se llama. Entonces, ¿qué es lo que provoca las hemorroides? Bueno, es un aumento en la presión en la última parte del colon, pero también las diarreas constantes. Entonces, si tú eres una persona que cree que tiene problemas de estreñimiento o que en algún momento ha tenido alteraciones en el patrón normal de la defecación, puede ser que hayas tenido que tomar laxantes o algún tipo de fibra que te recomendaron por ahí, entonces te estés provocando hemorroides. Entonces ya de repente ni te sientes bien de tu situación intestinal y además te estás provocando hemorroides. Ahora, créanme que el tener hemorroides disminuye la calidad de vida y acuérdense que todo el tema y todo lo que estamos haciendo y todos los esfuerzos son en función de ayudarte a tener mejor calidad de vida. Así es que, ojo, no te pongas a automedicarte, inclusive ni el líquido ni la fibra, ¿sí? También vamos a decirles que son medicamentos, ¿qué les parece? ¿Sale? La fibra y los líquidos son individualizados, no son para todo mundo. ¿Por qué? Muchas veces el estreñimiento está asociado a una serie de enfermedades que a lo mejor no necesitan tanto líquido, ¿sí? En general, ojo, estamos hablando de que se necesita el líquido suficiente para poder hacer que esté suficientemente hidratado ese bolo intestinal y que llegue con la consistencia y que su paso sea normal a través de la última parte del tubo digestivo. Pero la cantidad de líquido va a depender de cada persona. ¿En qué ciudad viva, para empezar? De si tiene alguna condición de salud, por ejemplo, renal, que ya lo hablábamos, ¿no? No todas las situaciones renales necesitan 2 litros de agua diarios, ¿sale? Entonces, vamos a buscar que sea individualizado y la única forma de hacer un tratamiento tiene que ver con un diagnóstico cuyo diagnóstico tiene que dar el médico, ¿sí? Entonces, ¿te sientes mal? Acude al médico, por favor, no te andes automedicando. Entonces, bueno, ¿qué son las cosas que me gustaría que les quedaran bien claras acerca del estreñimiento? Bueno, nutricionalmente hablando, es importante que sepan que no deben usar suplementos de herbolaria, ni botánicos, ni nada por el estilo cuando tienen un estreñimiento. Que se ha recomendado, por ejemplo, la linaza y el aloe y ese tipo de cosas, pero todavía no hay estudios grandes, digamos con un tamaño de muestra o en suficientes pacientes como para decir que esto funciona. Aparte de que ya dijimos que cada problema va a ser bien diferente, bien individualizado. Y bueno, ¿qué es lo que necesita quedar así como que súper claro? Puede ser que el problema del estreñimiento no se les cure, pero sí vamos a buscar que se controle, ¿ok? Entonces, quizás todos los esfuerzos que hagan no los vaya a curar como tal, pero sí los va a ayudar a controlar la situación de salud. Es importante que tengas una rutina intestinal normal, ¿sí? La evacuación fecal diaria no necesariamente es así para todo mundo. Inclusive hay ya definiciones que nos dicen que una evacuación normal puede ser hasta 1 cada 72 horas, mientras no, como paciente, no tengas que hacer un esfuerzo, ¿no? Para defecar. Entonces, una evacuación normal puede ser 1 hasta cada 72 horas, ¿sí? Hay personas que tienen un intestino diferente, o sea, cada uno tenemos patrones diferentes. Hay que revisar esos patrones, ¿sale? Bueno, antes de seguir con el tema, nos vamos a ir con la siguiente sección. Pues yo escuché. Sí, le pasó a la prima de una amiga. ¿Y tú qué opinas? ¿Mito o realidad?
la solución para el estreñimiento son los laxantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eso es mito o es una realidad? Con la información que les hemos estado dando en el día de hoy, ¿qué opinan? ¿Mito o realidad acerca del laxante? Bueno, pues les voy a decir. Decíamos que el estreñimiento es que, digamos que es una masa fecal que no se ha movido, ¿sí? Las razones por las que esta masa fecal no se haya movido pueden ser varias. Una puede ser porque el paciente está en cama, ¿sí? Vamos a decir que es un paciente que tiene una enfermedad, que está en cama y entonces, o que lo tuvieron que operar y se tuvo que estar en la cama y pues por la falta de movimiento siquiera, pues bueno, pues no se ha movido, ¿no? Esa masa fecal. Bueno, en este tipo de pacientes sí está indicado el consumo de algún tipo de laxante suave, porque es una situación anormal específica, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de laxantes, les digo que es como decir pastillas, o es decir, coches, no es lo mismo un tipo de laxante que otro. Las funciones de los laxantes van a ser muy diferentes y no están recomendadas para el estreñimiento. Para el estreñimiento está recomendado primero, digamos que no va a ser nuestra primera solución. Primero vamos a ver cuál es la causa. Segundo, vamos a ver cuál es el patrón de la frecuencia de esa persona, de hábitos intestinales, vamos a decirles. Vamos a ver cuál es su consumo de agua, cuál ha sido su consumo de fibra en los últimos días. Vamos a ver cuál es su actividad física y cuál es su estado emocional. Antes de tomar laxantes y antes de hacer la bola de soluciones que nos dan, ¿qué te parece que revisas tus hábitos, sí? Porque luego de repente les voy a platicar, me llegó a la consulta una mujer que había estado consumiendo una de estas dietas que hace mucho se puso de moda, ya tiene muchos años que ya sabemos que no es solución, de estas dietas que se llaman cetogénicas, en las que se excluye un grupo de alimentos completo, es decir, desayuno huevo, como carne y ceno chorizo con queso, ¿no? En la que no tenemos ni tantito aporte de fibra. Entonces llegó súper estreñida y súper molesta y con inflamación intestinal y se sentía mal y entonces, ¿qué hago? Y fíjate que, bueno, ¿últimamente ha cambiado tu dieta? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar un laxante, vamos a buscar que se cambie el tipo de alimentación que está llevando, ¿sí? Ahora, la razón de este estreñimiento era un cambio en el consumo de la dieta, ¿sí? No todos los estreñimientos tienen que ver con el cambio del consumo de la dieta, puede ser por otras situaciones. Por eso es tan importante que su tratamiento dependa de un diagnóstico médico. Y bueno, antes de seguir, quiero, a través de las personas que nos han llamado el día de hoy, regresando al corte, de hecho, vamos a darles los 2 pases del 10% de descuento para una valoración completa. Quédate con nosotros porque regresando del corte vamos a hablar un poquito de las soluciones que puedes tener para tanto el estreñimiento como los hemorroides y vamos a resolver todas las dudas de los radioescuchas. Regresamos. Buenos días, ya estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, este espacio en el que vas a resolver todas tus dudas de nutrición. El tema de hoy, estreñimiento y hemorroides. Y estábamos hablando acerca de que, bueno, el estreñimiento puede tener muchas causas y lo primero que tenemos que hacer es hacer una historia clínica detallada del paciente para saber cuál es la causa. ¿Qué se necesita? Una relatoria del patrón intestinal. ¿Cómo es? ¿De qué tamaño? ¿Flota? ¿No flota? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la consistencia? Todo eso hay que saberlo, porque todas esas cosas nos dan indicativos de cuál puede ser la causa. Se necesita saber el horario dietético del paciente, la composición de la dieta, los hábitos de la ingestión de verduras, de frutas, de leguminosas, cualquier tipo de cambio en la dieta, el uso de medicamentos, la descripción de la actividad física. Todo eso necesitamos saber para poder identificar como primer paso cuál puede ser las causas del estreñimiento y tienes que tener un diagnóstico médico, ¿sí? Antes de empezar a tratarlo, porque según el diagnóstico va a ser el tipo de tratamiento y la cantidad y el tipo de fibra que necesitas. Hay algunos estreñimientos que si les metes un poco más de fibra es peor. Si les pones menos, puede ser todavía peor, ¿sí? Entonces, el estreñimiento, por ejemplo, con heces pequeñitas y duras,
y con defecación poco frecuente, puede ser secundario un problema mayor, ¿sí? Que vamos a tener que identificar. Si no está identificado, no lo podemos tratar, ¿vale? Porque cada problema se va a tratar de manera diferente. Si lo tratas igual que el problema de tu amiga, puede ser que lo empeores. Así es que, ojo, hay que estar muy al pendiente de esto, ¿sí? Ahora, les voy a platicar de las causas más comunes de estreñimiento. Cuando hablamos de las causas dietéticas, hablamos de una falta del consumo de líquidos y una dieta con abundancia en alimentos refinados, es decir, harinas y cosas que no tienen fibra, ¿sí? También, si hablamos de las causas que tienen que ver con estilo de vida, podemos hablar de una disminución de la actividad física o una distracción del paciente ante la sensación de necesidad de defecar. Vamos a decir que yo todos los días voy al baño a las 8 de la mañana y ese día por algo pasó y entonces ya no pude ir. Bueno, ya dijimos que la función del colon es la reabsorción de líquidos. Si esas heces se quedan más tiempo de lo normal, es decir, que no alcancé a ir al baño, esas heces se van a secar porque se reabsorbe el líquido que tuvieron. Y entonces, claro, ya no fui al baño, ya me sentí mal porque esas heces están más sólidas de lo que deberían, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en ese momento lo que tienes que hacer es quizás tener un mayor consumo de líquidos y, bueno, tratar de volver a tu patrón normal. Ahora, va a haber otro tipo de causas, por ejemplo, cuando hablamos de causas fisiológicas o secundarias a algún otro padecimiento. El uso de medicamentos como sedantes puede dar un estreñimiento. La menor cantidad de apetito, si alguien está comiendo menos, le puede dar un estreñimiento. Alteraciones dentales. ¿Por qué? Si yo como menos, es muy probable, vamos a decir, por una depresión, por así decirlo. Como menos, que no sé, tengo una situación familiar, lo que sea, estoy comiendo menos, tengo menor ingesta de fibra y entonces se produce un estreñimiento. Pero el problema no es el estreñimiento, el problema es mi estado de ánimo, ¿sí? Ahora, por una alteración dental, si el paciente está comiendo menos porque está teniendo algún tipo de tratamiento, algún curetaje, alguna situación dental, pues la ingesta del alimento es menor y la fibra que consumas va a ser menor, ¿sí? Entonces, esto te puede provocar un estreñimiento porque tu patrón de consumo de la dieta cambió, ¿sí? Ahora, la disminución de los movimientos peristálticos. El movimiento peristáltico es el movimiento que hay a nivel de intestinos. Hay 7,500 razones por las cuales esto puede ocurrir, por lo que, insisto, es tan importante que tengas un diagnóstico médico. La dependencia del abuso de laxantes también puede causar un estreñimiento, ¿sí? Así como lo oyen, o sea, el uso de laxantes de manera constante no es la solución, ¿sí? Entonces, como ya vieron, los factores pueden ser varios, ¿sale? Entonces, no se automediquen, por favor, y no se causen hemorroides. Si se están causando diarreas constantes, pueden tener esta, digamos que, bolita que sale a nivel del ano que puede causar muchísima molestia y eventualmente puede sangrar. De repente estas bolitas se pueden volver tan grandes y tan molestas como una bola de ping-pong, ¿sí? El día de hoy no vamos a hablar del tratamiento médico, para eso tenemos un experto dentro de la siguiente hora y entonces ahí le pueden preguntar todo lo que quieran. Estamos hablando de nutrición. Bueno, las dos ganadoras de nuestras valoraciones del 10% de descuento en la primera valoración son Ana María Velázquez de la colonia Villaseñor y Irma Martínez de la colonia de Oblatos. Por favor, llámenos para ponernos de acuerdo para que se puedan llevar a su casita este 10% de descuento. Y bueno, dentro de la participación del público, Ana María Velázquez nos dice, ¿recomendabas la stevia? Sí, sí lo recomiendo. Y dice, hay una marca y que sí es la correcta, que empieza con J. Mira, lo que necesitas buscar es leer la etiqueta y decir, bueno, si viene en un sobre, buscar que diga que sea nada más stevia, que no venga combinada con otro tipo de edulcorante. Hay algunas que vienen con sucralosa y otras que vienen con fructosa. Trata de que sea lo más pura posible, trata inclusive de que sea de una fuente orgánica, ¿sí? Irma Martínez dice, ¿el betabel crudo o cocido tiene los mismos nutrientes? Mira, en general no es tanto del tipo de nutriente o la cantidad de nutrientes, sino que si tú coces de más cualquier tipo de verdura o cualquier tipo de lo que quieras, las vitaminas se pierden porque la mayoría de las vitaminas son muy lábiles a la temperatura. Entonces va a ser importante
que ningún tipo de verdura ni fruta la cosas demasiado, porque haces que se pierdan algunas de las vitaminas, ¿sí? Si tiene los mismos, bueno, vamos a decir que el betabel cocido puede ser que tenga un poco más de almidón que cuando es crudo, y quizás tiene un poco, la sensación del tipo de fibra va a ser diferente, pero hasta ahí, no es como, va a perder vitaminas si lo coces de más, como le pasaría a cualquier tipo de verdura o fruta. Elvia desde Austin, Texas, muchas gracias Austin por estarnos escuchando. Dice, desde que estaba embarazada tomaba y aún tomo un licuado de semillas con linaza, avena y más. Le pongo a veces yogurt y fruta. Eso desde hace 15 años. Ahora mi hija también lo toma, pero está rellenita. ¿Es bueno o malo? Bueno, recuerden que la categoría moral no existe, no es que sea bueno o malo. La decisión, si tu hija es una niña que ya se está moviendo y estás buscando hacer cambios en su consumo de grasas, por ejemplo, y además en el día a día está consumiendo verduras, está consumiendo granos completos, etcétera, no tiene por qué tener problema. ¿Por qué no le agregas un poquito de almendras, por ejemplo, a este licuadito para que no tengas un subidón de azúcar tan alto? Porque acuérdense que el cereal, la fruta y el lácteo, las tres cosas tienen carbohidratos y cuando las consumimos juntas solas, va a tener una elevación de la insulina que a veces el cuerpo no es capaz de procesar. ¿Qué te parece que le empieces a agregar un poco de almendras y le das a lo mejor un día la fruta con las almendras, otro día el yogur con las almendras, otro día combinas el yogur con la granola, por ejemplo, o el cereal que le pongas con las almendras? Ve buscando hacerlo variado, ¿sale? Nadia desde Twitter nos dice, tienes 34, dice, hola, yo padezco estreñimiento y si no como nopal no voy al baño y tomo agua y como bien. Me operaron porque se dobló mi intestino, dejé de comer carne y mejoré. Pues sí, Nadia, bueno, aquí hay una situación, el intestino doblado es una situación que médica, pues, que había que resolver, y quiere decir que si el nopal te está sirviendo, tiene que ver con que el consumo de una fibra soluble te funciona. Las fuentes de fibra solubles son muchas, la linaza, la chía, el nopal, decíamos la avena, por ejemplo, las fresas, esta fibra babosona, que es la que te ayuda a que el paso de las heces sea mucho más amable a través de este tubo, ¿sale? Entonces, busca otras fuentes de este tipo de fibra para que no se vuelva monótona tu dieta. Qué bueno que te sientas mejor y la carne no la necesitas, puedes conseguir proteínas de otras fuentes, así es que no te preocupes. Y Diana Béjar desde Twitter, un saludo a mi queridísima Diana, hasta Morelia. Dice que el programa le va a servir mucho el día de hoy. Qué bueno, Diana, mira, todas las soluciones que encuentren que sean de herbolaria y que sean, digamos que no indicadas, tienen muchos riesgos, porque, insisto, las razones del estreñimiento pueden ser vastas. Y en las mujeres tiene que ver, está de manera muy marcada el componente emocional. Entonces, ojo con eso. Acuérdense que somos parte de un todo y nos tenemos que ver como seres biopsicosociales, dijimos, tenemos varias esferas, entonces no podemos vernos nada más como que, nomás voy a voltear a ver lo que me está pasando en el intestino y no lo relaciono con lo que está pasando dentro de mis emociones, ¿no? Por eso todos los miércoles los tenemos aquí en el programa dedicados a la salud mental, emocional. Entonces, el día de mañana vamos a hablar de la depresión y la alimentación, qué relación tienen. No te lo pierdas, va a estar muy muy bueno el programa, me dio un gusto escucharte y te voy a dejar en un programa más de el doctor Gilberto Priego, un programa Quiero Vivir.